Ya tenemos al economista Miguel Rossignoli, con quien vamos a conversar sobre estos datos, ¿no? Economista, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Bueno, esperemos poder hacer un aporte a quienes se toman siempre la mañana y el tiempo para escuchar, hacer que valga la pena. Así es, y justamente en estos datos que son sobre todo tan sensibles para la población, cuando hablamos de pobreza también hablamos de empleo, y ahora, bueno, el INEC ha dado estos datos que tienen que ver con un acontecer que implica que son los más bajos de los últimos años, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en estos últimos tiempos para que se pueda dar este índice que refleje una realidad diferente y en todo caso positiva? Claro, sí, es muy importante destacar la dialéctica, ¿no? Mucha gente ya comenzó a confundirse que el descenso es el más bajo en los últimos años y es al contrario. Los índices de pobreza son los más bajos en los últimos años y el descenso es el que ha provocado justamente llegar a eso, es el descenso del indicador, ¿no? Y eso hay que destacarlo, porque ya comencé el otro día a escuchar ya confusiones en la dialéctica. Y sí, en efecto hay un descenso absoluto que comienza a marcar un paso. No es el indicador mayor, no es el indicador máximo. Lo importante es que es un indicador de principio, es un indicador de inicio y marca el punto de quiebre hacia donde debería de comenzar a partir la economía desde este punto en adelante. Ahora, no se trata solamente del indicador de decir, ok, bajó la pobreza y listo, y esto es el gran éxito. Y obviamente es un éxito porque hay que considerar el punto de partida. Y el punto de partida es que nosotros venimos desde el año 2017, cuando se marca el incremento de la pobreza. Ya cuando llega el año 2017, cuando termina el periodo de la presidencia de Rafael Correa, comienza el incremento de los niveles de pobreza en el país, porque el país ya había estado endeudado, ya no tenía fuentes de crédito internacional, nadie le quería prestar dinero, no estábamos en la línea del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, no teníamos realmente una calificación riesgo país. Claro, no estábamos en el sistema global. Entonces nadie nos prestaba dinero y comenzó la crisis en el año 2017. Y de ahí se incrementó aún más cuando se empuña la plata en los fondos del IES para tratar de sostener el gasto corriente del año 2016-2017, que estaba en recesión, y también se creó una deuda interna adicional, con un alto costo, porque habíamos emitido bonos por el 9-11% y que de paso todavía recién se están comenzando a pagar, y de paso teníamos créditos al 7% internacionales. Cabe destacar que en ese preciso instante del mundo el crédito para el Ecuador debía haber estado en el 3.7% anual y se había tomado deudas desde el 7 y al 11 con promesas a través de los bonos. Ahora, empuño la plata, le doy bonos al IES que se comenzaron a pagar en el gobierno de Guillermo Lasso y se siguen pagando en este gobierno. En el gobierno de Moreno se patea la bola hacia adelante, se la manda, se la larga para no tener que tocarla ni pelearla, y se renegociaron las deudas. No hubo pagos y se vinieron acumulando capital más interés. Todo esto ha evitado de que no haya gestión pública. Todo esto ha evitado de que haya un cargo permanente hacia la sociedad, particularmente la base de la pirámide de la sociedad a pie, con nuevos aranceles, con nuevos sistemas, con nuevos procesos. Se ha tratado de reducir el costo del arancel o el impuesto a través de diferentes modalidades, pero no tuvo un impacto porque no hay la confianza del gobierno. Entonces, finalmente, en este escenario que venimos de procriminalidad, de criminalidad en la economía, criminalidad en la justicia, criminalidad en la política, criminalidad en todos lados, y no hablo de narcocriminalidad porque sería tener un espectro muy específico, pero la criminalidad está en muchos aspectos que han venido permeando en la sociedad, además de corrupción, además de falta de una recesión global, además de un dólar que ha venido perdiendo peso y ha venido perdiendo negociaciones, geopolítica que ha venido afectando a la economía nacional y macro del Ecuador. Y claro, todo esto no ha permitido que permee excelencia, éxito y riqueza a la sociedad.
Ahora, decir en este preciso instante de que hay un descenso en la pobreza es un éxito increíble, considerando todo lo que he explicado. Entonces, hay que aplaudir al hecho de que ya no tenemos que tener un riesgo país de 1.400, 1.200 puntos y estamos por debajo de 500 puntos. Entonces comienza a permear la excelencia, comienza a permear la posibilidad del crecimiento hacia la sociedad. Entonces este es el primer indicador de lo que podríamos comenzar a ver en los próximos meses en el Ecuador. Economista, a mí me gustaría dar primero un pasito para después ir al análisis económico, que entiende su fuerte, pero dar un pasito para atrás y que nos indique, no sé si usted tenga la data, porque en el 2021 hubo un censo nacional, que era más un censo demográfico, ¿no? Pero yo entiendo que el INEC de este censo demográfico hace de ahí sus proyecciones, tanto en tema de pobreza y demás, ¿no? ¿Cómo quedó este censo? Porque en su momento hubo bastante, digamos, crítica de la metodología, sabíamos que estábamos en un tema de pandemia, estaba también el tema de la seguridad un poco a la alza, pero ¿cómo quedó este censo y qué tan fiables son los datos que ahora estamos proyectando en tema de pobreza? El país que tiene los mejores indicadores y estadísticas del planeta es Inglaterra. Podemos confiar en los ingleses a la hora de decirnos los datos, porque son bastante precisos en su forma de análisis y su metodología. Y fue la metodología que utilizamos aquí. Así que podemos decir que es bastante preciso el resultado de estos censos que se vinieron realizando, porque es una metodología moderna, es una metodología actualizada, no es una metodología que estamos acostumbrados. Lo que pasa es que estamos acostumbrados todos a la fuerza. Todo tiene que ser a golpes. Todo tiene que ser como al trato. ¿Cuántas veces usted me ha escuchado decir que tengo que tratar mal para que me entiendas? ¿Verdad? Ya, eso no está bien, no es correcto, no es correcto, es simple, está mal. Entonces, la cooperación permanente, la investigación permanente, sabes que el dato permanente, eso es lo que nos da un dato más seguro, porque se mantiene variable. La economía es un organismo vivo, la economía no es un organismo pasivo que se queda aislado y listo, no, evoluciona, cambia. Hoy día no tengo trabajo, mañana sí lo tengo, hoy día gané plata, mañana lo perdí. Así funciona la economía, así funciona la sociedad. Entonces, lo que se hizo con esta metodología fue hacer un análisis continuo, permanente, de rastreo para evaluación de permanencia en por ejemplo, si Juan estaba en enero en tal trabajo y ganaba tanto, en marzo cuánto estaba, en agosto en cuánto estaba, en septiembre en cuánto estaba. Entonces, eso nos dice comportamientos sociales de muestreo, además de que hay una permanente búsqueda del dato hacia la mayor cantidad de la sociedad. Si Juan no está en enero en su casa, marzo no está en enero, Juan en su casa, agosto no está en enero, Juan en su casa, y diciembre no está en enero, no está Juan en su casa, hay que sacar una conclusión. Juan no vive en esa casa. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, el dato es la permanencia, no solamente tratar de decir dónde se acumula la familia. Dato curioso, ¿acaso cuando llega la hora del censo, las familias no se reúnen como que en la época de votación? Y vivo en Guayaquil, pero me voy a Manabí. Vivo en Guayaquil, pero me voy a Esmeralda. Vivo en Quito, pero me voy a Loja. Vivo en Loja, pero me voy a Cuenca, de donde está mi familia. Ese era el censo de antes. Entonces, ya no se puede confiar en esos censos porque la gente tiene ese comportamiento. La sociedad se comporta así. Es normal. Hay que aprovechar la oportunidad para estar en familia. Pero si estoy en el día a día, puedo tener este dato, y por eso estos datos son mucho más certeros por la metodología aplicada que ha sido probada de forma empírica en otros países, como en Inglaterra, que al día de hoy se sostiene. Misma metodología. Y traduciendo las cifras del INEC, entonces, hablando ya no solamente en porcentaje, sino en cantidad de personas, ¿cuántas personas ya estarían dejando el umbral de la pobreza según los datos? ¿Tiene su calculadora? Por favor, trabajemos todo este ejercicio. No solamente se trata el INEC, no solamente se trata del ENEMDU, no. Se trata de los datos que nosotros podemos obtener en el día a día de las participantes de la economía. 33.704, por favor, ¿ok? Es el número de emprendimientos que se registraron en el 2025. Emprendimientos, emprendedores que salieron o están entrando en la economía en blanco del país, ¿ok? Cerca del 20% de ellos se estima de que ya forman parte de la economía en negro, es decir, están debajo del SRI, no dan afiliación a sus empleados, a sus trabajadores, ¿ok? Pero han entrado ahora, ¿verdad? ¿Cuánto nos quedó? 6.740. Restémoslo de 33.000, por favor. Y cuando
Ahí pueden coger 33.704 y divídanlo para 1.2. Más facilito ahí. Aproximadamente 27.000. 27.000, eso es, ya. Entonces ponga 27.000 por 5.2. Estamos hablando de esto en caso de emprendimiento, ¿verdad? Póngalo. 27.000. Por 5.2. Son 140.000, más de 140.000. Exacto. Ese es el número de nuevas plazas laborables que se generan a través del emprendimiento y la participación de nuevos elementos a la economía activa. Cuando se habla de 152.000 nuevos trabajos en posibilidad de permanencia, ese es el número. Así se obtiene. Voy a los datos que tengo nuevos emprendedores, nuevas empresas que se están formando. Esas empresas en promedio dan 5.2 plazas de trabajo que lo podemos rectificar, que lo podemos revisar ¿dónde? En el IES. Entonces, cuando tenemos esos participantes en la economía, ya podemos comenzar a decir, mira, aquí están los números. Y esto por decirles que le quitamos el 20%, porque ese 20% ya existía en permanencia en el sistema. Entonces, hay una participación, hay más confianza hacia la economía, y eso quiere decir que hay más gente trabajando y generando ingresos, y en una participación permanente del sistema. Ahora, no están llegando ahí porque están siendo forzados, están llegando ahí porque comenzó a entender la ciudadanía de que hay mejoras al ser parte del sistema y poder entender que yo puedo, a través de esto, obtener créditos baratos, créditos convenientes, que antes no eran atractivos porque tenía un riesgo país de 1.600, 1.200 y tenía un costo financiero del 20%. Ahora ese mismo crédito lo puedo conseguir al 11%. Hay créditos del 9%, hay créditos del 4, 5, 5, dependiendo del banco y banca pública que se está dando. Entonces, comienza a reactivarse la economía porque se convierte más atractiva. Y como hay más participantes en la economía, de hecho es interesante este dato. Del dato que usted vio, 34% son direcciones femeninas. 34% de todo ese mercado es de participación de dirección femenina. Es decir, hay más mujeres participando en el liderazgo empresarial. Ahí sí me queda a mí una duda muy grande, porque me dice que este dato de a lo mejor de aumento de empleo está ligado básicamente al tema de emprendimiento. Del sector privado. Del sector privado de emprendimiento. Hablamos de un 5.2 que es el estándar de puestos de trabajo que genera una empresa cuando comienza a arrancar. Pero puestos de trabajo quiere decir personas afiliadas al IES. Ese es el número. Y comenzamos a verlo y lo puedes contrastar con los datos del IES. Ah, ok. Ahí sí más entendible. Porque o sea, no se trata solamente de presunciones. Claro. Se trata de equivalencia. Tiene que haber un número mayor en el IES. ¿De cuánto? De tanto. Tiene que haber un número acá. ¿De cuánto? De tanto. Acordémonos que también están ahí los dueños de las empresas, pues, ¿no? Porque claro, yo me afilio, porque soy el que montó la empresa, tengo que trabajarla. Entonces, claro, ese es el que corre el riesgo. Y ese es el problema de la economía. No se entiende porque creemos que el INEC nos va a dar los datos. Sí, los INEC nos dan una forma de cómo se está comportando, pero nosotros tenemos que evaluarlo y lo podemos evaluar y lo podemos ratificar esos números de forma empírica, una evidencia empírica en los datos fuertes cuando vamos al INEC, cuando vamos al IES, cuando vamos acá, cuando vamos allá. Y comenzamos a ver que hay también más participación de poner el negocio al día. Ustedes sabían que los pymes generan el 87% de la riqueza nacional, ¿ok? Son los que mueven el flujo interno en el Ecuador. Y ese 87% también es uno de los que mejores pagan a la banca. Y las pequeñas empresas son las que no han tenido acceso. Entonces, así es como se va eliminando la economía criminal. Porque el nuevo emprendedor, ¿para qué quiere economía criminal si puede ir al banco a utilizar un crédito mucho más barato y que cuando lo pago, si no lo pago, lo peor que puede pasar es que me hagan, no sé, que me quiten o que me demanden o algo, o sigo el emprendimiento renegocio, pero la economía criminal me matan. Entonces, la diferencia está que ahora se volvió más atractivo estar en el mercado en blanco. Y la economía criminal tiene que comenzar a perder un espacio. Y esto, peleando de la lucha del Estado, del gobierno, para tratar de sacar a bandas narcocriminales del país, entonces comienza a permear en la economía de ellos. Y ese es el problema donde comienza la violencia. Y ahí es cuando tiene que comenzar a pelear aún más fuerte la ciudadanía. Y no caer ante la tentación, como diría el gran líder, cantos de sirena. Pero cantos de sirena de la plata a vaca. De la plata que no trae problemas. Mentira. En el peor de los casos, un banco, una cooperativa de ahorro que se rige bajo el sistema, te brinda a ti la oportunidad de tener derechos de defensa.
En el otro sistema no hay derecho de defensa. Ahora, en el mejor de los casos, entiendo que esto pasaría en la zona urbana. ¿Qué pasa con la zona rural? No, de hecho está pasando en zona urbana o rural, porque también podemos contrastarlos con los datos del seguro campesino. Entonces, cuando hay causas extraordinarias, yo siempre desde que pasó, lo estoy aplaudiendo a cada rato. Cuando el presidente Daniel Noboa se reúne en Emiratos Árabes y logra hacer un tratado de cooperación bilateral, ¿okay?, entre Emiratos Árabes, que es con un conjunto de regiones, abre la puerta a todo el Medio Oriente, abre la puerta a la Asia inmediata, abre la puerta a los asociados inmediatos de Emiratos Árabes con Europa. Y no solo eso, abre las puertas para también el mercado africano, que es un mercado que en 2 años va a comenzar a tener un crecimiento muy marcado, particularmente en la zona norte del continente africano. Y abre la puerta a todo esto, pero lo importante no es solamente eso. Lo importante es que al abrirlo, agarramos un asociado de negocios, un socio, un pana, un amigo, que nos va a acompañar en el camino, ¿ok? Y eso de ahí significa abrir más mercados. El Ecuador tiene todavía participación de sector agropecuario, ganadero, pecuario y pesquero, sigue siendo el primera fuente de ingreso. Y son los que han tenido un crecimiento y han generado mucha oferta laboral para el sector agrícola. Están comenzando a expandirse porque no solamente es el agricultor que va y hace la roza, el machete o el descarte, no. También está el que trae la funda, el que lleva el almuerzo, el que lleva el combustible, el que da el mantenimiento, el mecánico, el tubador, ¿sí me explico? Entonces, todo un sector se comienza a mover cuando comienza a haber crecimiento. Luego viene el sector de comercio y servicio. Por eso está muy apegado a este sector de producción ganadera, agrícola. De ahí debería de comenzar a venir el sector minero. Pero el sector minero está en conflicto. Entonces se tiene que regular. Y por primera vez aparece en nuestra lista el sector de tecnología y servicios de desarrollo de comunicación. En el Ecuador ese sector aparecía 7º hasta hace un año. Hoy aparece 4º. Eso quiere decir que estamos comenzando a integrarnos a la economía internacional y el talento el que vengo sosteniendo yo permanentemente. Yo tengo una empresa de software y desarrollo tecnológico. Y yo he tratado y he trabajado con argentinos, con colombianos, con venezolanos, con españoles, con norteamericanos. ¿Y sabes dónde encontré mis mejores desarrolladores? Aquí, en Ecuador. ¿Sabes qué? En el puerto de Guayaquil los encontré los mejores. Hay otros en Cuenca, hay otros en Quito. ¿Sabes qué? Pero yo personalmente los encontré aquí. Y soy un apasionado del talento joven del país y ese es el que está comenzando a insertarse, pero porque los gobiernos comenzaron a dar apertura. Y tan positivo es esto que puedo yo barajar las cartas hasta llegar a este punto. Fíjate que ayer el presidente Donald Trump mandó una lista de ¿cuántos países? Se me fue el número ahorita. 71 países, me parece 73. Que se retire el visado. No se retira, entra a observación. 30 países se retira el visado, 71 o algo así, entran a revisión. ¿Qué países están y qué países? O sea, lo que nos interesa, ¿qué país no está en esa lista? Ecuador. ¿Qué país sí está? Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay. Básicamente está toda Sudamérica y no está Ecuador. Ese es el triunfo de la cercanía, de los amigos y de la oportunidad de crecimiento. ¿Y por qué Argentina está así, es tan cercano a Estados Unidos? Porque Argentina sabe que quiere recuperar ese libre pase que tenía antes y no lo va a lograr, entonces tiene que comenzar a revisar para que sea más fácil para el mercado argentino en 5 o 7 años. El Ecuador es bien visto a nivel internacional, a pesar de estos problemas criminales, es bien visto. Y esta cooperación significa de que Estados Unidos nos está abriendo la puerta a Europa. Y no es solamente por Estados Unidos. El gran clic, el gran amigo oculto que nadie vio aquí, es Emiratos Árabes, que nos pone hasta buenas relaciones con Rusia. Economista, volviendo al tema de las cifras, todavía hay un grupo de personas que no están siendo incluidas en este caso porque siguen en pobreza extrema, todavía siguen en pobreza en los términos generales, en zonas rurales, en zonas urbanas, todavía siguen habiendo desafíos. ¿Qué es lo que se debe seguir trabajando para que exista pues cada vez menos índices? Bien, sabes que el día que la asamblea se comienza a dejar de preocupar que los QI dan vueltas y eso ofende a potenciales turistas cuando lo vuelve un atractivo. El día en que la gente se comience a sancionar a sí mismo del legislativo, en vez de decirle a la gente, sabes que no queremos perder
nuestra capacidad de defendernos, sino que deberíamos ser sancionados si somos inmorales o no somos éticos o nos involucramos en algo ilegal. El día que la Asamblea, en vez de dedicarse a todo eso, se comienza a dedicar a hacer aportes reales, ¿ok?, tiene que salir adelante. Ahora, necesita la Asamblea, porque yo menciono a la Asamblea antes que el Ejecutivo, el presidente, porque el presidente ya estableció los proyectos que deben de ser pasados por la Asamblea o por la Corte Constitucional para que se puedan hacer cambios inminentes. Y no estoy hablando del sector laboral per se. El sector laboral es un sector que podría crear un cambio brutal en la economía de Ecuador. Pero ¿sabes qué? Si no pasa, no pasa. Pero hay otros caminos, como por ejemplo comenzar a bajar de manera deliberada, técnica y puntual los impuestos y aranceles en ciertos sectores donde tiene que haber mayor canalización. Por ejemplo, yo no creo que el gobierno lo vaya a hacer, de hecho estoy seguro que el gobierno no lo va a hacer, de quitarle el subsidio de combustible a ciertos sectores del transporte crítico, porque necesita la gente transportarse a su trabajo. Ya le dimos trabajo, hay que hacerlo. Yo no creo que el gobierno vaya a eliminar 50.000 plazas de trabajo cuando necesita crear una masa permanente de ofertas, de requerimientos de trabajo. Entonces, primero tiene que dar la oportunidad de que haya más empresarios diciendo, quiero mano de obra, ahora sí puedo comenzar a bajar de peso al Estado y de quitarle esta masa salarial que no solamente me sale costoso, dice el gobierno, sino que de paso es ineficiente, porque a veces tenemos 3 y 4 personas haciendo lo mismo, o 3 y 4 organizaciones haciendo exactamente lo mismo. Entonces hay que fusionar, hay que bajarle de peso al Estado para permitir que sea más eficiente y más eficaz el dinero en la sociedad. No hemos tenido mejor sistema bancario, con mayor respaldo en el Ecuador, de lo que hemos tenido en más de 20 años. Quiero que se entienda esto, o sea, estamos a punto como país de llegar a un récord en los fondos de reserva. No habíamos tenido esto. Y ayer escuché a alguien decir, no, es que la gente sigue pensando en el periodo bancario. Déjense de cosas. No pensamos en el periodo bancario por 20 años cuando teníamos menos 3.000, menos 2.000, menos 4.000 en fondos de reserva y tenemos deudas por 38.000, 40.000 millones. Y el día de hoy, cuando se reconoce la deuda, cuando se quiere pagar la deuda, cuando bajamos el costo financiero, entramos al mercado global, entramos al mercado de participación, no mediante préstamos, sino mediante colaboración. Y tenemos un buen margen de nuestras reservas, ahora nos acordamos. No, pues se parecen a las personas que dicen, los gringos se quieren llevar el petróleo. ¿Y qué pasó? Y cuando se lo llevaban los chinos, los rusos, los iraníes, nadie decía nada. Entonces ahora, porque nos caen mal los gringos, pero somos los primeros en decir, ¿qué va a hacer estas vacaciones? Vámonos a ver a Mickey Mouse. Incluso Gabriela Rivadeneira es campeona para ir a ver a Mickey Mouse. Ahora ya no, porque no la dejan entrar. Pero antes, toditos iban a Mickey Mouse. Toditos. No, Mickey Mouse, el imperio es malo. ¿Qué va a hacer el sábado? Me voy a ver a Mickey Mouse. Dejémonos de cosas. Vivimos en una sociedad donde tenemos que ser coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos. En esta sociedad, lo que estoy viendo del gobierno, que es verdad, no dice mucho, pero muestra resultados que son matemáticamente evidenciables. Y eso de ahí me dice a mí que este es un proceso de cambio. Este 2026 es un proceso de cambio. Cuando yo veo al gobierno presentar un presupuesto general del Estado diciendo voy a crecer en el 1.8, cuando por lo menos como economista y como veo con otros datos, también puede crecer hasta el 3.8 o 3.2 o el 3.6 o el 4, dependiendo cómo lo argumentes, hay que decirle al gobierno, está siendo muy cauto. Y eso es lo que hacían nuestras mamás en casa. Cuando vine papá, no alcanzaba para todos, y con lo que tenía, hacía que todos comieran. Porque decía un viejo, el papá de un amigo mío, hay que arroparse hasta donde dé la sábana. Y ¿sabe qué? Eso lo ha hecho este señor con mucha cautela. Y eso hay que aplaudirlo. Presumió precios de petróleo por debajo de la media estimada. Y ahora, en el primer trimestre, con lo que está pasando en la geopolítica, a lo mejor suba. Y nos vamos a ver beneficiados como país, porque vamos a poder ganar $6.000, $8.000 de ese déficit de 11.000 que teníamos. Y de hecho sería importante seguir analizando más adelante cuáles serían las nuevas cifras. Ojalá. Le queremos agradecer, economista Miguel Rosignoli, por habernos acompañado acá en Voces y Opiniones en esta mañana. Empezamos con un análisis de las cifras del INEC y la histórica baja del índice de pobreza, el más bajo en los últimos 18 años. Gracias por habernos acompañado nuevamente. Gracias a ustedes por su tiempo.